Conversiones de recetas de cocina. En este video veremos cómo podemos cambiar las recetas que ya tenemos para poder incrementar o disminuir su cantidad de porciones o si queremos cambiar la receta, la cantidad de porciones y el tamaño de la porción. Para este tema sería muy recomendable que usted viera los videos de fracciones, razones y proporciones, que son temas ya vistos anteriormente en los niveles de preparación secundaria, primaria, prepa, y que los vamos a retomar pues para hacer ya aplicaciones matemáticas en el área de gastronomía. Bueno, toda receta que nosotros podemos encontrar por ahí normalmente nos dice cuál es su rendimiento, para cuántas personas rinde. En algunas ocasiones podemos encontrar recetas donde nos dicen esto rinde para tantas libras o para tantos kilos o rinde para tantas personas y cada persona con tanta cantidad de, por ejemplo, de proteína o el plato que pesa tanto. Normalmente aquí manejamos mucho de rinde para 8 porciones y se ve el tamaño de la porción pues con la cantidad de proteína que le pongamos al platillo. Bueno, si yo tengo una receta, por ejemplo, una receta riquísima de algún alimento y esta receta rinde para 4 personas y yo voy a tener una cena familiar y ahora vamos a comer 8 personas, pues lo que voy a hacer es multiplicar cada ingrediente por 2 al doble, pues para que me rinda para 8 personas. Si yo voy a ocupar esa receta para, por ejemplo, una cena romántica para 2 personas, entonces lo que voy a hacer es dividirla a la mitad cada uno de los ingredientes, pues para que rinda para 2 personas. Esta parte es muy sencilla de entender y de trabajar porque lo hacemos prácticamente por lógica. Aquí les presento una receta de una corvina a la plancha con verduras y la receta nos dice, esta receta rinde para 4 personas. Si analizamos, dice 2 corvinas limpias cortadas en lomos, pídala en la pescadería. Entonces aquí el tamaño de la porción va a depender del peso de la corvina, ¿no? De la lonja de la corvina. O podemos decir el tamaño de la porción es la mitad de una curvina o una lonja de la curvina. Pues entonces, ¿qué es la parte fuerte, ¿no? De un platillo? La proteína. Muchas veces se complica por ejemplo, cuando estamos trabajando con este tema y mi receta me dice que rinde para 4 personas y que cada persona tiene, por ejemplo, si te dice que la receta rinde para 4 personas y de carne le vas a poner 1 kilo, entonces cada porción, el tamaño de la porción serían 250 gramos. Pero si tú tienes una fiesta y quieres hacer esa receta, pero para 200 personas, entonces aquí ya dices, no le voy a poner tanta carne, le voy a poner a lo mejor 200 gramos o 150 o 180 gramos de carne, de proteína, pues entonces aquí no nada más estás cambiando la cantidad para la cantidad de personas, el rendimiento, sino también el tamaño de la porción. Y en este caso, pues ya hay que hacer un poquito más de cálculos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando tenemos una conversión de nada más la cantidad para cuántas personas lo voy a multiplicar o voy a reducir la receta, pero el tamaño de la porción queda igual, entonces tenemos que hacer estos dos sencillos pasos, que es dividir el rendimiento deseado, o sea, el nuevo rendimiento para 200 personas, entre el rendimiento de la receta original o la de receta vieja, que sería para 4 personas. Y este factor de conversión lo multiplicaríamos por cada uno de los ingredientes de la receta original o de la vieja receta. Es un proceso mucho más sencillo. Sin embargo, cuando trabajamos con diferentes rendimientos, o sea, para más personas o para menos personas, pero también cambiamos el tamaño de la porción, ya sea que lo aumentemos o lo reduzcamos, pues aquí ya tenemos que trabajar con
una receta, unas fórmulas mucho más, con más pasos. Entonces, aquí está presentado, primer paso, sería calcular el viejo rendimiento total, o sea, mi receta original, mi receta vieja, para cuánto sería su rendimiento. Si, por ejemplo, las porciones originales son de 4 porciones por 250 gramos, entonces ya calcularía mi viejo rendimiento y en el paso 2 sacaría el nuevo rendimiento total, que sería las porciones deseadas, por ejemplo, para 200 personas con 180 gramos de carne, por ejemplo. Y con estos dos cálculos podemos calcular, sacar el factor de conversión, que sería el nuevo rendimiento total entre el viejo rendimiento total, y este factor de conversión lo multiplicaría por cada uno de los ingredientes de mi receta para saber cuánto voy a ocupar de cada ingrediente para poder hacer mis 200 porciones para mi evento.